Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Hoy es martes 12 de mayo. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha intervenido en el programa de Radio Televisión Ceuta, Alarma Ceuta. García Egea califica de injusticia que Ceuta se quede fuera del fondo extraordinario de los 16.000 millones. El desembolso de 40.000 euros por parte del con el Senado para que vuelva a la normalidad esta cuestión y también para que Ceuta no se quede fuera de este fondo extraordinario de 16.000 millones, porque es una injusticia y porque en Ceuta también viven españoles que merecen la atención de un gobierno central que hasta hoy les ha ignorado. El desembolso de 40.000 euros por parte del gobierno local a la empresa de autobuses ha sido lo que ha parado esta mañana la protesta de los trabajadores de dicha empresa, que había convocado una huelga desde primera hora de hoy. Comisiones Obreras anuncia una huelga indefinida para que la ciudad resuelva de una vez por todas los conflictos que periódicamente afectan a esta entidad. Por parte de este Gobierno de la ciudad se ha solicitado al Gobierno de la Nación unos fondos de compensación, al igual que han hecho otras comunidades autónomas, para este sector. 9.000 test de detección rápida adquiridos por la ciudad autónoma ya están en Ceuta. Un helicóptero de élite los ha traído a nuestra ciudad a primera hora de la tarde. Así arrancamos ya repaso a la actualidad de este martes 12 de mayo. Comenzamos. Mañana habrá sesión plenaria vía telemática. Será a partir de las 9:30 con 2 puntos en el orden del día. La modificación de crédito para viabilizar 70 millones de euros como medida de choque para aminorar la crisis del coronavirus y la aprobación de un fondo de 2 millones para complementar los salarios de los trabajadores afectados por los ERTE. Y que moviliza unos 70 millones de euros para dar viabilidad a las diferentes medidas de apoyo de carácter tanto social como económico, como plan de choque para hacer frente a esta crisis sanitaria que ha perjudicado evidentemente a los sectores empresariales y por ende al empleo en la ciudad. Se someterá también a la consideración de la aprobación de los grupos de la Asamblea la creación de un fondo de 2 millones de euros destinado a complementar los salarios de los trabajadores sujetos a expedientes de regulación de empleo temporal a causa de esta crisis sanitaria. La Consejería de Sanidad ha abordado esta mañana con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la fase 1, valorando la reapertura de las playas para el paseo, aunque no todavía para el baño y para tomar el sol. El portavoz del Gobierno ha dado cuenta de la distribución de acogidos en los polideportivos y otras instalaciones. Y también se ha referido a la apertura de las terrazas, felicitando a los empresarios por esta iniciativa. La responsabilidad de todos en esta fase de desescalada en la que nos encontramos, y también aprovecho la ocasión para mostrar el apoyo por parte del Gobierno y los ánimo a todos los empresarios y autónomos que están retomando sus actividades en estos días. También se ha tratado la franja horaria para la práctica deportiva, adaptándola a la nueva climatología a partir de ahora. Se ha planteado en esta reunión la posibilidad de modificar el inicio de la franja deportiva a las 7 horas y trasladar su finalización hasta las 0 horas de la noche. El consejero de Sanidad lo ha planteado atendiendo y teniendo en consideración la situación climatológica a la que vamos a entrar a partir de ahora y a la habitual utilización de terrazas en esta época del año. Y como acaban de oír, el Centro de Coordinación ante la Pandemia ha determinado, tras la propuesta formulada ayer por la delegada del Gobierno, variar el horario de salidas autorizado hasta la fecha. Se ha propuesto que el horario de paseos y deporte sea de 7 de la mañana a 10 y de 8 a 12. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha intervenido en el programa de Radio Televisión Ceuta, Alarma Ceuta, reivindicando nuestra ciudad y sus necesidades ante un gobierno de la nación que, a su juicio, mantiene en el olvido a Ceuta. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha estado en directo en el programa de Radio Televisión Ceuta, Alarma Ceuta.
Ceuta ha sido el tema central en la entrevista mantenida con Beatriz Palomo. Para García Egea, nuestra ciudad ha sido penalizada por el Gobierno de la Nación, acentuándose aún más este perjuicio durante la crisis del COVID-19. En este momento hay 23 ministros. A mí me gustaría que uno de esos 23 ministros se ocupara directamente de los problemas de Ceuta, no solo de este fondo de 16.000 millones, del que Ceuta no va a percibir ni un solo euro, sino también de los fondos ordinarios que adeudan a la ciudad autónoma o de la gestión referida a la cuestión de la frontera, ¿no? Considera que Ceuta necesita apoyo explícito del Gobierno central, recordando el esfuerzo realizado por la ciudad autónoma durante la crisis del COVID-19 y sin percibir aún los 7,2 millones de euros del Estado. Ha desaparecido la atención que en su momento prestaba el Gobierno de España cuando estaba el Partido Popular, ha desaparecido la ayuda que nos prestaba el Gobierno de España cuando en su momento gobernaba Mariano Rajoy, por ejemplo, y la atención especial que tenía a los territorios no peninsulares, ¿no? Yo creo que hoy Ceuta necesita recuperar su normalidad, necesita ser ese territorio español en el norte de África que ayuda también a las zonas vecinas. García Egea destacó la figura y el trabajo de Juan Vivas y pidió al Gobierno central más apoyo e implicación con Ceuta. Necesitamos que el Gobierno aporte un extra en el transporte, un extra ayudando para que el comercio de Ceuta siga creciendo, un extra para que las ayudas sociales no las tengan que soportar solo los ciudadanos de Ceuta y las empresas de Ceuta, sino que también el Gobierno ayude, porque en este caso, al igual que Canarias y Baleares, pues están teniendo esa ayuda del Gobierno central. Recordó las veces que Pablo Casado ha visitado Ceuta, un hecho que pone de manifiesto el interés que el PP tiene por nuestra ciudad. Un partido, afirmó su secretario general, que ha defendido y defenderá los intereses de Ceuta. Y en las próximas semanas vamos a lanzar iniciativas, tanto en el Congreso como en el Senado, para que vuelva a la normalidad esta cuestión y también para que Ceuta no se quede fuera de este fondo extraordinario de 16.000 millones, porque es una injusticia y porque en Ceuta también viven españoles que merecen la atención de un Gobierno central que hasta hoy les ha ignorado. El secretario general del Partido Socialista ha afeado a Vivas que no haya sido capaz de realizar ningún gesto de agradecimiento al Gobierno central por las medidas sociales y económicas anunciadas y ejecutadas desde el comienzo de la pandemia. Según Manuel Hernández, el presidente ceutí solo se dedica a pedir y exigir, mientras que tiene a la ciudad sumida en los problemas estructurales de siempre. El socialista añade además que Vivas exige 56 millones de euros al Gobierno central, mientras que continúa siendo el cuarto presidente mejor pagado de España y mantiene 65 cargos de libre designación y directores generales con sueldos astronómicos. Así lo ha manifestado, como decimos, el secretario general del Partido Socialista local. Vox interpela al Gobierno preguntando si Ceuta y Melilla participarán de los fondos para cubrir gastos sanitarios. La diputada por Ceuta, Teresa López, pregunta al Gobierno si mandará a las ciudades autónomas parte de los 16.000 millones de euros anunciados para ayudas a cargo de los fondos sanitarios, cuestión que ayer planteó el presidente de la ciudad en su comparecencia de prensa. La diputada nacional de esta formación política, Teresa López, ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aclare si la ciudad autónoma, junto con Melilla, se incluirán en alguna de las partidas de este fondo. Según el Gobierno, el fondo se compone de 10.000 millones para gastos sanitarios, 5.000 millones para compensar la caída de los ingresos autonómicos por la menor actividad y 1.000 millones para gasto social. Según adelantó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los criterios que se tendrán en cuenta para el reparto serán, entre otros, los ingresos en unidad de cuidados intensivos UCI, las hospitalizaciones o la población. Los gobiernos de las ciudades autónomas han solicitado al Ministerio de Hacienda su participación en uno de los fondos aprobados por valor de 10.000 millones y que se destinará al gasto sanitario, donde ambas ciudades autónomas no tienen competencias, aunque sí las tienen en materia de salud pública y, por tanto, durante el estado de alarma han tenido gastos relacionados con la sanidad. Además, la diputada nacional de Vox por Ceuta interpela al gobierno de Sánchez para que diga si serán beneficiarias ambas ciudades autónomas de alguno de los fondos aprobados como fondo no reembolsable por el Gobierno de la Nación.
Pendiente de esta transferencia quedará en Ceuta la ayuda de 200 euros para los trabajadores afectados por un ERTE, que este miércoles se lleva a aprobación en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta. El Ingesa asegura que los almacenes del Hospital Universitario están repletos de material sanitario para atender los casos que hay en Ceuta, así como para la autoprotección de sus profesionales. Así, desde el Ministerio, Ceuta ya ha recibido 200.000 mascarillas, 50.000 guantes, 1.083 batas, 1.937 buzos y 1.100 gafas protectoras. Ingesa asegura que el Hospital Universitario dispone de suficientes pruebas y equipos de protección para hacer frente a un posible rebrote en la fase 1 o un rebrote futuro que pudiera afectar a la ciudad. Dicho esto, afirman que disponen de suficiente material sanitario y de test debido al pronóstico inicial que se tuvo que hacer para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Y estas imágenes corresponden al helicóptero de la compañía Elity que ha traído a Ceuta esta tarde 9.000 test de detección rápida, cuya llegada avanzaba el presidente de la ciudad en su comparecencia de ayer. Con este cargamento, la ciudad cuenta actualmente con 11.400 pruebas de detección de COVID-19. Estos test están dirigidos a los colectivos más vulnerables y a los denominados servicios esenciales. Y en cuanto a los datos relacionados con el COVID-19, resaltar la no aparición de casos positivos en el parte médico de esta tarde. Por el contrario, se ha registrado una persona curada. El desembolso de 40.000 euros por parte del gobierno local a la empresa de autobuses ha sido lo que ha parado esta mañana la protesta de los trabajadores de dicha empresa que habían convocado una huelga desde primera hora de esta mañana. Así, los autobuses no salieron de la cochera a primera hora. Como saben, fueron los impagos a la plantilla lo que motivó esta protesta. Es más, Comisiones Obreras anuncia una huelga indefinida para que la ciudad resuelva de una vez por todas todos los conflictos que periódicamente afectan a esta entidad. Comenzábamos la jornada de la primera hora de la mañana de este martes con esa noticia de que los autobuses de la empresa Jadú Almadraba no salían y no hacían el recorrido, el servicio que prestan de manera habitual. Un paro que era provocado, como decías, pues por la falta del ingreso de esas nóminas. Sin embargo, en torno a las 10 de la mañana los trabajadores han recibido ya la noticia de que la Consejería hacía a la empresa el ingreso de lo que cifran en 40.000 euros para hacer frente al pago de estas nóminas de los trabajadores del servicio de autobuses. Ya después de conocer esa noticia, que podrá ser abonada esa cantidad de las nóminas, se ha vuelto a reanudar el servicio. Es un lamentable que hayamos tenido que llegar a esto para que hagan el pago. Nosotros estábamos dando oportunidad de que pagaran a la empresa para poder continuar con nuestro trabajo y al final han tenido que fastidiar a nosotros y a todos los ceutíes por no hacer el pago cuando tienen que hacer. El portavoz del Ejecutivo local se ha referido a las circunstancias que afectan al tejido empresarial y en concreto a la empresa de autobuses, aludiendo a la petición formulada al Gobierno de la Nación mediante unos fondos de compensación a este sector que ha tenido una acogida muy receptiva por parte del titular del área de transportes, José Luis Ábalos, y su tramitación en el Ministerio de Hacienda, donde se articulará la fórmula a emplear para su ejecución. Se ha solicitado al Gobierno de la Nación unos fondos de compensación, al igual que han hecho otras comunidades autónomas, para este sector. Tuve ocasión de decírselo al ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y también en el día de ayer mantuve una conversación telefónica con la Secretaria General de Transporte y Movilidad, y al respecto, María José Rayo, quien al respecto me indicó que efectivamente esos fondos se estaban articulando, que había tenido el visto bueno del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y que se encontraba ahora mismo en manos del Ministerio de Hacienda para articular la forma en que se puedan movilizar dichos fondos. En todo caso, la Consejería de Fomento y Turismo ha venido trabajando en tratar de apoyar a este sector
y por parte de la Consejería de Servicios Sociales se renovó recientemente el convenio que tenía con la empresa Jadú Almadraba por un importe de 350.000 euros. Si mañana aparcan en zona azul, que sepan que deberán abonar la tarifa correspondiente, y es que desde este miércoles se reanuda el cobro como sucedía antes del confinamiento y antes del estado de alarma. La pandemia y el confinamiento motivó que se dejase de cobrar la tarifa correspondiente a la zona azul hace varias semanas, pero este cobro vuelve este miércoles con las tarifas correspondientes. Como recordarán, estas tarifas oscilan entre los 0,30 euros por 30 minutos al euro por 120 minutos, además de los 0,55 euros por 60 minutos y 0,80 por 90 minutos. Reseñar que para los residentes que estén abonados la tarifa es de 54,32 euros al trimestre. El hecho de que Ceuta ya esté en fase 1 y se esté retomando poco a poco la denominada nueva normalidad ha llevado a la ciudad a tomar esta decisión enmarcada, como decimos, en la reanudación de las actividades previas al confinamiento y al estado de alarma. Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras han expresado su incredulidad y disconformidad ante la noticia que indica la reapertura del servicio prestado por la empresa pública AMGE Vicesa, conocido como Zona Azul. Esta incredulidad y disconformidad viene provocada debido a que afirman haberse enterado por la prensa de asuntos como estos relacionados con la prevención de riesgos laborales de los trabajadores, como la incorporación para la reactivación de la zona azul sin haber participado en sus respectivos órganos de representación y diálogo social de la empresa AMGE Vicesa. La ITV ha vuelto a retomar hoy su actividad tras la suspensión motivada por la pandemia y el confinamiento. Para hoy ya contaba con 114 citas programadas. Hay que añadir, no obstante, que mientras que se mantenga el estado de alarma, la vigencia de las ITV se mantendrá. Nosotros nos hemos trasladado a esta ITV, que está cumpliendo con las medidas de seguridad en el interior, se atiende con la separación vigente, estipulada, de los metros correspondientes. Los operarios, cuando reciben a los clientes, tienen esas mamparas, pero vamos a hablar con un usuario que nos está esperando, que es Isidro. Vamos a buscarlo aquí, una vez que, como habéis comprobado, van pasando por los diferentes sistemas de la ITV. Posteriormente ya algunos aparcan aquí mientras esperan la notificación. Y precisamente uno de los primeros EUTIES que ha pasado hoy en esta reapertura de la ITV es Isidro. ¿Qué tal? Buenas. Hola, buenos días. Isidro, ¿todo bien? Ah, todo correcto. Todo correcto, sí. ¿no? Nada, pedí cita previa y me la atendieron rápidamente. Y hoy he venido y está esto bastante despejado y muy bien. ¿Cuándo pidió la cita previa? ¿Cuando se enteró que quizás reabrían o ya desde antes? No, tenía cita previa antes en marzo, pero luego, claro, lo anularon por el tema de la pandemia y ahora después pues ya he podido habilitar. Ayer llamé y me lo han dado para hoy. Se la han dado para hoy. Comentábamos cómo está siendo el procedimiento, cita previa, indispensable, y posteriormente las medidas de seguridad en el interior de la oficina. Totalmente correcta, o sea, todo el mundo va con su mampara, con sus medidas de protección y sin problema de ningún tipo. Y luego dentro, los mecánicos también, ¿puede acceder al interior mientras le van haciendo? No acceden al interior del coche, pero vaya, lo haces tú como antes. Últimamente sí accedían al interior, pero ahora no pueden. El comité de empresa de UGT en Trace se ha mostrado muy satisfecho por las declaraciones de ayer del presidente Vivas, en las que anunciaba el traslado de dicha empresa al almacén municipal. Según recuerda Juan Gutiérrez, presidente del comité, llevaban ya 7 años esperando salir de Benzú. Gutiérrez recuerda que en las actuales instalaciones no cesan de desprenderse los techos de los barracones y que en días de lluvia como hoy las oficinas y los vestuarios son objeto de muchas filtraciones de agua, como pueden comprobar en las imágenes de esta mañana de las instalaciones de Trace. La Dirección General de Emergencias y Protección Civil ha organizado, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias y la Comandancia General de Ceuta, unas jornadas formativas sobre desinfección de espacios y locales. El objetivo de abordar
abordar la desinfección de espacios y locales, la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales ha organizado, en colaboración con el 2º Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias y la Comandancia General de Ceuta, un curso específico de acuerdo a los protocolos establecidos para evitar la propagación del COVID-19. Estas jornadas se enmarcan dentro de todas las acciones llevadas a cabo dentro de la operación Balmis. Esta formación de carácter presencial se celebrará los días 13 y 14 de mayo en el Salón de Actos del Instituto de Educación Secundaria Siete Colinas, adecuando dicho espacio a las medidas de distanciamiento y protección adecuadas. 22 personas, entre trabajadores de los servicios municipales del Parque Móvil, del área de coordinación de emergencias, de voluntarios de protección civil, representantes del 061 de Ingesa y de la Comandancia General de Ceuta, serán formadas en la identificación de escenarios de actuación, en los materiales para combatir y protegerse ante el COVID-19, así como de diferentes procedimientos de desinfección y contención del virus, entre otros aspectos. La Consejería de Fomento y Turismo informa de que a partir del próximo viernes, día 15 de mayo, el registro de la ciudad, que está ubicado en el edificio de Ceuta Center, atenderá exclusivamente a los usuarios que dispongan de cita previa. Esto evitará desplazamientos, colas y tiempos de espera innecesarios, así como concentraciones en el exterior de estas dependencias, evitando así el riesgo de propagación del COVID-19. Hay que recordar que en la actualidad estas dependencias están abiertas solo para que los usuarios tramiten las ayudas sociales en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La cita previa podrá solicitarse desde el jueves, día 14, tanto a través de la sede electrónica www.ceuta.es como en el número de teléfono 900-701-062 en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La Seguridad Social acaba de poner en marcha un asistente virtual con el objetivo de resolver de forma intuitiva las dudas de los ciudadanos relacionadas con los trámites de la Seguridad Social. Se ofrece así al ciudadano un nuevo canal de atención e información disponible a cualquier hora los 365 días del año, que se une a los canales habituales, telefónico y electrónico. Se pretende también reforzar y difundir a través de este canal las medidas extraordinarias que la Seguridad Social está adoptando para mitigar el impacto del cierre de atención presencial en las oficinas ante la pandemia provocada por el coronavirus, que ha provocado también un considerable incremento de consultas en su página web. Este servicio se encuentra accesible desde el portal de la página web de la Seguridad Social. El Ministerio del Interior establece restricciones en las fronteras interiores en puertos y aeropuertos. A partir de este viernes, solo podrán acceder por estas fronteras para viajeros procedentes del espacio Schengen vía aérea y marítima, españoles y residentes en España, trabajadores transfronterizos, profesionales sanitarios o del cuidado de mayores, personal consular y diplomático, personas que viajen por motivos exclusivamente laborales o aquellas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Estas restricciones, que no afectan a Ceuta, ya que no pertenecemos al espacio Schengen, se suman a las ya establecidas en las fronteras terrestres y en las fronteras exteriores de puertos y aeropuertos. El ministro de Interior ha dictado una orden por la que se establecerán a partir del viernes restricciones de entrada en territorio nacional en las fronteras interiores en puertos y aeropuertos para vuelos y barcos con origen en países del espacio Schengen. Estas restricciones se suman a las ya adoptadas en las fronteras con Francia y Portugal y a las restricciones de entrada de viajeros por las fronteras exteriores con origen en países de fuera del espacio Schengen en puertos y aeropuertos. En virtud de la orden que ha sido publicada hoy en el BOE, solo podrán acceder a territorio nacional por las fronteras interiores en puertos y aeropuertos los españoles, los residentes en España, trabajadores transfronterizos, profesionales sanitarios o del cuidado de mayores y aquellas personas que acrediten causas de fuerza mayor o situación de necesidad.
También podrá acceder el personal extranjero acreditado como miembro de misiones diplomáticas y las personas que se trasladen a España por motivo exclusivamente laboral. Esta medida entrará en vigor a las 0 horas del 15 de mayo y estará vigente hasta las 24 horas del 23 de mayo sin perjuicio de posibles prórrogas. Recordar que fue el pasado 23 de marzo cuando se estableció el cierre con carácter temporal de los puestos terrestres habilitados para la entrada y salida de España a través de Ceuta y Melilla. La Consejería de Fomento y Turismo ha hecho público a través de la plataforma de contratación una nueva licitación para unas obras de mejora en las condiciones de acceso a la zona del recinto del polígono industrial La Chimenea con un presupuesto de 80.000 euros. El plazo de ejecución es de 3 meses y se pretende la mejora de acceso al recinto tanto del tráfico rodado como de los peatones a través del asfaltado de los 2 ramales que conectan con la avenida Tarajal, así como del ramal principal que está en evidente estado de deterioro. Además, se mejorará el acerado existente con materiales más resistentes, duraderos y con cualidades antideslizantes. También se sustituirán los quitamiedos metálicos del ramal secundario. Destacar que la Consejería de Fomento y Turismo tiene el objetivo de promover las licitaciones de obras vía electrónica para agilizar su tramitación. El Colegio de Médicos de Ceuta se suma a la iniciativa de realizar un homenaje a los facultativos fallecidos a causa de la pandemia del coronavirus. La propuesta se ha promovido por las diferentes organizaciones nacionales médicas integradas en el Foro de la Profesión Médica a iniciativa de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Desde hace unos días se están compartiendo mensajes de apoyo y recuerdo a los sanitarios que han perdido su vida en esta lucha, pero será el próximo jueves 14 de mayo cuando tenga lugar el acto principal de este homenaje. A partir de las 12 de la mañana se realizarán 2 minutos de silencio en los centros de trabajo como muestra de reconocimiento a los profesionales fallecidos y a los que aún permanecen en las UCIs de toda España luchando por sus vidas. Y hoy es el Día Internacional de la Enfermería. El Sindicato de Enfermería, SAPSE, ha reclamado hoy que el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Salud de las autonomías no desoigan el clamor generalizado de la sociedad y de los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, y una vez superada la emergencia sanitaria del COVID-19, inviertan más en los enfermeros para mejorar la salud de los ciudadanos y pacientes. La celebración este año del Día Internacional de la Enfermería se produce en un contexto sanitario mundial excepcional y difícil por la expansión del COVID-19 y que ha provocado un sobreesfuerzo en todos los profesionales sanitarios y especialmente en los enfermeros que han trabajado sin descanso desde la responsabilidad y el compromiso para atender y cuidar a las personas afectadas por la enfermedad, aun sabiendo que su salud y seguridad estaba en riesgo al igual que el de las personas de su entorno. En este sentido, SAPSE incide en que la escasez de las plantillas, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, y el importante número de profesionales contagiados o en aislamiento, les ha obligado a trabajar doblando turnos y con menos periodos de descanso, lo que ha conllevado un importante agotamiento físico y también psicológico por el desgaste que supone el continuo estrés, ansiedad y contacto permanente con el dolor, el sufrimiento y la muerte. Y coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería, el senador ceutí David Muñoz Arbona ha trasladado al Senado una serie de cuestiones relacionadas especialmente con el ámbito sanitario. En primer lugar, el senador electo por Ceuta del Grupo Parlamentario Popular ha querido conocer por qué el director general de Ingesa en Ceuta se niega a informar públicamente del número de test realizados en la ciudad. Además, el senador pregunta que si el director de Ingesa no considera escasa la cifra de pruebas de COVID-19 realizadas en la ciudad, que están siendo reivindicadas tanto por el Ejecutivo local como por el Colegio de Médicos y Enfermeros, así como por los distintos agentes sociales y sindicatos. También señalar que el senador ha querido conocer cómo prevé el Gobierno, a través de Ingesa, establecer un plan y proveer de los recursos necesarios a la ciudad ante su alta vulnerabilidad.
Además, ha planteado una cuestión relacionada con el ámbito sanitario y educativo, relativa a conocer si el actual Gobierno va a implementar la cifra en plantilla de los centros escolares con una figura de enfermería, demandada por la ciudadanía, centros escolares, sindicatos de enfermería y comunidad socioeducativa. La Asociación Colegial de Enfermería estrena en YouTube y redes sociales un emotivo vídeo de agradecimiento a los profesionales que se han enfrentado a la pandemia. En su Día Internacional, 12 de mayo, la profesión muestra con orgullo la realidad de una lucha contra el COVID-19 regada de lágrimas y frustración, pero que también ha servido para poner en valor el trabajo, el compromiso y el sentido del deber de las 307.000 enfermeras y enfermeros de España, que lo han dado todo por sus pacientes. Más cosas. Sanidad fija las condiciones que deben cumplir las terrazas que podrán abrir al público a partir de las 12 de la noche. Un decreto de la Consejería establecerá las condiciones para que la hostelería retome su actividad, supeditada al inicio de la fase 1 en la que nos encontramos actualmente. El vicario de la diócesis de Ceuta, Francisco Fernández Alcedo, considera que los próximos actos religiosos relacionados con el Corpus, la Virgen del Carmen y la celebración del Día de la Patrona, con independencia de cumplir las normas establecidas por el coronavirus, han de realizarse con la mayor dignidad, si bien aún está por precisar los pormenores con todos los detalles. En cuanto a la posible prórroga del año jubilar de San Antonio, es una incipiente idea que se quiere materializar. Por videoconferencia, el Consejo Episcopal, compuesto por los vicarios de la diócesis de Cádiz, Ceuta y el obispo, sería quienes enviarían a la Penitenciaría Apostólica del Vaticano, que fue quien otorgó esta concesión, para que se pronuncie o no sobre esta posibilidad. En este caso, ya hay un precedente en el año jubilar del Rocío, que sí acaba de prorrogarse, y otro tanto sucede en la localidad cacereña de Guadalupe, que se encuentra en la misma situación que Ceuta. Por el momento se han mantenido conversaciones entre el vicario y miembros de la cofradía a este respecto y de manera muy incipiente, barajando esta posibilidad al conocerse el precedente del año jubilar del Rocío, ya que el COVID-19 y las medidas de estado de alerta han supuesto un parón y, por tanto, inactividad total en la programación diseñada en un principio. En cualquier caso, de cara al 14 de junio, festividad del Corpus, del 16 de julio, la Virgen del Carmen, y el 5 de agosto, celebración del Día de la Patrona, aun siendo consciente de que hay que evitar aglomeraciones para eludir la propagación de la pandemia, la Vicaría sí afirma que se quieren celebrar dentro de la máxima dignidad, contemplando las cautelas que la autoridad sanitaria determine en el nuevo panorama que se dibuja en la actualidad. En el caso de San Antonio parece obvio que se suprimirá la tradicional romería, aunque no así algún acto religioso conmemorativo de esta fiesta tan popular, como también se quiere reanudar a la mayor brevedad posible los actos litúrgicos de los martes en la ermita. En la comparecencia del portavoz del Gobierno local se ha informado de las normas de apertura de las instalaciones al aire libre, donde se contempla el 30% de ocupación en cuestión de aforo, así como la no utilización de vestuarios y duchas, además de la práctica deportiva de forma individual. El Instituto Ceutí de Deporte ha fijado las normas para la apertura de las instalaciones de este organismo que están al aire libre dentro de la fase 1 de la desescalada en la que nos encontramos. Estas dependencias se desinfectarán de manera frecuente, solo se permitirá un 30% del aforo y vestuario y duchas permanecerán cerrados. Los usuarios podrán hacer uso de las instalaciones con cita previa y se implantará un sistema de turnos. Solo se podrá hacer ejercicio de forma individual, evidentemente sin contacto físico y con una separación mínima de 2 metros entre personas. El horario de apertura coincidirá con el permitido por el Ministerio de Sanidad para la práctica deportiva.
Y otro damnificado del carpetazo de Rubiales al fútbol no profesional es el Moralo, equipo extremeño de tercera en el que juega el ceutí Antonio Prieto y en el que entrena el ex del Ceuta José Diego Pastelero. Los del Navalmoral iban quintos cuando se paralizaron las competiciones por la crisis sanitaria y se quedan fuera del Playoff Express acordado por la Federación Española por la diferencia de goles. Estamos quintos, empatados puntos con el cuarto, nos ganan por el golaveraje particular y no por el general, y no ha terminado la temporada, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto se puede considerar eso como que estuvieran ellos por delante nuestra. La decisión de la Federación Española de dar por finalizadas las competiciones no profesionales y que disputen un Playoff Express los 4 primeros clasificados cuando se paralizó la Liga, deja fuera al Moralo, empatado a puntos con el que iba cuarto, el Extremadura B. Para Prieto lo más justo sería dar por nula la temporada. Si no se puede reanudar, pues que se quedara nula, ¿no? Yo creo que ni los 4 primeros de cada grupo estarían ascendidos, ¿no? Tendrían que tener todavía muchos partidos por delante para ascender, y los que están en descenso, pues que no desciendan, ¿no? En lo individual, el registro de Prieto en el Moralo ha sido espectacular. 9 goles en 9 partidos. Son unos datos maravillosos, ¿no? Meter un gol cada 78 minutos y 9 goles en 9 partidos, pues la verdad es que se dice pronto, pero el que conoce la tercera división sabe que es súper complicado y difícil, ¿no? O sea que estoy muy contento por lo que estoy haciendo, tanto esta temporada como la anterior, porque creo recordar que la anterior también me ocurrió algo parecido, fueron un gol cada 70 y pico minutos, o sea que muy contento por estas 2 temporadas que he hecho. El delantero Caballa llegó al equipo de Navalmoral de La Mata tras ser descartado por José Juan Romero. A Prieto le dolió salir por la puerta de atrás después de marcar 19 goles la temporada anterior. Te mentiría si dijera que no me dolió, ¿no? Soy persona ante todo, amante del equipo de mi ciudad. Son 10 temporadas las que he defendido ese escudo. Como muy buenos aficionados me recuerdan, soy el máximo goleador de la historia del club, ¿no? Y eso, quieras o no, pues es un dolor que llevo, ¿no? A mí me hubiera gustado terminar mi carrera allí. Sobre la temporada del Ceuta, también fuera del playoff, Prieto admite que se esperaba más del conjunto Caballa. Que las expectativas eran muy altas, que en mi opinión hay una plantilla para quedar campeón. Pero el fútbol no te garantiza eso, ¿no? El fútbol es muy complicado. Vamos a conocer ahora la previsión meteorológica para los próximos días. Para mañana miércoles, temperaturas entre los 14 de mínima y los 22 grados de máxima. El cielo estará parcialmente cubierto con viento suave de poniente. El jueves, temperaturas similares a las de mañana, entre los 14 de mínima y los 22 grados de máxima, con cielos cubiertos y viento suave de poniente. La farmacia de guardia en el día de hoy es Pulla. Nosotros nos vamos. Noticias Ceuta regresa mañana con más información. Que pasen una muy feliz noche.